Bien. Ahora ya vamos a volver a hacer un poquito más de teoría para probar el principio de inducción fuerte, ¿sí? Que les dije. Entonces acá hace falta volver sobre unas cosas sobre orden, sobre el orden de los naturales, que creo que algo ya lo vieron, ¿sí? En la parte de relaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que se llama el principio de buena ordenación o el principio de buen orden, ¿sí? Entonces estas definiciones ya las vieron antes, simplemente las escribo para repasar. Bueno, la noción de primer elemento, ¿sí? Un subconjunto de los números reales tiene primer elemento si existe, o digamos el primer elemento va a ser un A, tal que A es menor o igual que X para todo X, o sea, es como un mínimo, ¿sí? Y después es la siguiente definición, que es cuando un conjunto está bien ordenado, ¿sí? Que esto ya es un poquito más fino, ¿sí? Un subconjunto de los números reales se dice bien ordenado si todo subconjunto, o sea, cualquier subconjunto de A, no vacío, obviamente, tiene primer elemento, ¿sí? O sea, no algo muy fuerte esto que se pide, ¿sí? Entonces, fíjense que, digamos, si un conjunto tiene un primer elemento, ese elemento, lo dije recién, es el mínimo de A, ¿sí? Y acá no hay que confundir la noción de ínfimo con la noción de mínimo, ¿sí? La noción de ínfimo la trabajan un poquito más en análisis, es otra cosa. Acá el mínimo, digamos, es como que es parte del conjunto. Bien, a ver, algunos ejemplos. Si yo tengo un subconjunto finito, no vacío, de números reales, tiene que tener el primer elemento, ¿sí? Entonces, es como que yo ahí tengo n números para comparar, me quedo con el más chico. Como ejercicio, hagan una prueba un poquito más formal de esto usando el principio de inducción, ¿sí? Hagan inducción en la cantidad de elementos que tiene este subconjunto finito, ¿sí? O sea, si n es igual a 1, este subconjunto tiene un solo elemento y ese es el mínimo, ¿sí? Si n es igual a 2, bueno, ahí como que hay que ir, digamos, comparando los elementos, ¿sí? Entonces, conjuntos finitos tienen primer elementos, en particular están bien ordenados porque, digamos, cualquier subconjunto de un conjunto finito es un conjunto finito, entonces por la primera parte tiene primer elemento, entonces todo subconjunto de un conjunto finito tiene primer elemento, ¿sí? Y eso significa que está bien ordenado, ¿sí? Fíjense, este caso medio patológico que incluye la definición es que el conjunto vacío está bien ordenado, ¿sí? Porque la definición de bien ordenado dice que cualquier subconjunto finito tiene que tener el primer elemento, ¿sí? Como el vacío no tiene subconjuntos, eso es cierto, ¿sí? Entonces es como una cosa medio rara que sucede ahí, pero bueno, para prestar atención a todos los detalles. A ver, otro ejemplito. Un ejemplo con intervalos, ¿sí? Si tenemos intervalos de números reales, intervalo abierto a b, o el semiabierto por la izquierda a, b, estos no tienen primer elemento porque, digamos, como que digamos, si yo entre a y cualquier elemento de este intervalo tengo infinitos números reales en el medio, ¿sí? Entonces no hay primer elemento acá. Los que sí tienen primer elemento son los intervalos cerrados, o el intervalo semiabierto pero que es cerrado por la izquierda, ¿sí? Pero ninguno de estos es un conjunto bien ordenado, ¿sí? Porque si A es menor que B, adentro de cualquiera de estos intervalos yo puedo meter un intervalo abierto más chico, y los intervalos abiertos no tienen primer elemento. Entonces los intervalos no vacíos, digamos, o que, digamos, de longitud positiva, sería mejor decir, no están bien ordenados porque adentro tienen subconjuntos que no tienen primer elemento. Bien, otro ejemplo medio trivial, los números enteros no tienen primer elemento, ¿sí? Porque, digamos, los números enteros se definen así, ¿no? Son como los naturales y los opuestos de los naturales y agregar el cero, ¿sí? Entonces siempre hay digamos,
dado cualquier número real, hay un entero que es más chico que ese número real, ¿sí? Un entero en principio podría ser negativo. Bien, bueno, y lo que queremos lo que queremos ver nosotros, esto que probablemente hasta ya lo hayan usado en alguna práctica, es que los naturales son un conjunto bien ordenado. Esto es casi equivalente al es como sí, otra definición de los naturales. Es algo muy fuerte, ¿sí? Como ya vamos a ver, esto implica el principio de inducción fuerte, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es que cualquier subconjunto no vacío de los naturales tiene primer elemento, ¿sí? Acá esta advertencia es, digamos, el nombre de este teorema es medio parecido a otra cosa que se llama teorema del buen orden, pero que no tiene en principio mucho que ver con esto, así que como no confundir después en la bibliografía, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ver que los naturales están bien ordenados, ¿sí? Entonces hay que ver que todo subconjunto no vacío tiene primer elemento, ¿sí? Entonces vamos a razonar por el absurdo, ¿sí? Entonces suponemos que X es un subconjunto de los naturales que no tiene primer elemento, ¿sí? Y esta es la parte que la idea medio original, ¿sí? En lugar de mirar el complemento hay que mirar esto, ¿sí? O sea, este es H, es el conjunto de todos los números naturales n, ¿sí? O sea, tal que si yo miro todos los números entre 1 y n, el 1, 2, 3, o sea, hasta el n, digamos, no pertenecen a X, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si yo pruebo que este H es inductivo, entonces tendría que ser todo, digamos, si yo pruebo que este H es igual a los naturales, entonces X sería vacío, ¿sí? Entonces ahí ya terminaría la prueba, ¿sí? Pero entonces en H viven los n, tal que los primeros n naturales no pertenecen a X, ¿sí? Vamos a probar que H es un conjunto inductivo, ¿sí? Fíjense, para probar que es un conjunto inductivo, primero tengo que chequear que el 1 sea un elemento de H, ¿sí? Entonces, obviamente, 1 pertenece a H. O sea, si 1 no perteneciera a H, 1 sería un elemento de X, ¿sí? Pero 1 es el primer número natural. Entonces, si en particular 1 vive en el conjunto X, sería el primer elemento de X, y eso no puede ser, porque estoy suponiendo que X no tiene primer elemento, ¿sí? Entonces 1 tiene que estar en H, ¿sí? Ahora, lo que tengo que probar para ver que es inductivo es lo siguiente: si K es un elemento de H, entonces K más 1 es también un elemento de H, ¿sí? Entonces, digamos, expandimos un poquito la definición. ¿Qué significa que K sea un elemento de H? Significa que todos los números desde 1 hasta K están contenidos en n menos x. O sea que, digamos, son naturales que no pertenecen a x, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que K más 1 está en H. Entonces, de nuevo, razonamos por el absurdo. Si K más 1 no pertenece a H, ¿sí? Entonces significa que esta condición no se cumple, ¿sí? O sea que el subconjunto que tiene al 1, 2, 3, etcétera, hasta K y K más 1 no está contenido en n menos x, ¿sí? Pero eso lo que implica es que, o sea, yo ya sé que los K primeros están en n menos x, entonces lo que pasa es que K más 1 es el que falla, ¿sí? O sea, K más 1 tiene que ser un elemento de x, ¿sí? Y tendría que ser el primer elemento de x, porque los K anteriores no viven en x, ¿sí? Entonces x tendría primer elemento, lo cual es una contradicción, ¿sí? Entonces, si yo sé que K vive en H, K más 1 también tiene que vivir en H, ¿sí? Entonces, ahí ya probé que H es un conjunto inductivo, ¿sí? Como H es un subconjunto de n, tiene que ser igual a n, y obviamente esto me implica que X es el conjunto vacío, ¿sí? O sea que el único conjunto que no tiene primer elemento es el vacío, ¿sí? Entonces,
Ya está, esto termina la prueba del principio del buen orden, ¿sí? Y lo que tiene de bueno el principio del buen orden es que nos permite probar esta versión del principio de inducción que se llama principio de inducción fuerte, ¿sí? Fíjense que cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces el principio de inducción fuerte dice lo siguiente: tenemos una proposición P de n que depende de un natural n, y yo sé que la primera es verdadera, ¿sí? P de 1 es verdadera, y después yo sé que si P de 1, P de 2 y así hasta P de K son todas verdaderas, entonces P de K más 1 es verdadera, ¿sí? Eso dice el principio de inducción fuerte. El principio de inducción, ¿sí?, dice solamente que P de K implica P de K más 1, ¿sí? Acá lo que tengo es que todas las anteriores implican P de K más 1, ¿sí? Esto es fuerte, digamos, en el sentido de que para probar P de K más 1, ahora tengo más hipótesis que puedo utilizar, ¿sí? No solamente puedo utilizar P de K, sino que puedo usar P de K menos 1, P de K menos 2, etcétera. Todas las anteriores las puedo usar, ¿sí? Es como que la hipótesis es más fuerte, ¿sí? Entonces, esto, bueno, yo lo puedo usar para concluir que la proposición es verdadera para todo n, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos de cómo se usa esto, pero vemos la demostración, que es muy sencilla, ¿sí? Usamos el principio del buen orden para esto. Entonces, queremos ver que P de n es verdadera para todo natural. Entonces miramos el conjunto X de los naturales tal que P de n es falsa, ¿sí? ¿Cuáles serían las falsas? ¿Sí? Quiero ver que no hay nadie ahí, ¿sí? Entonces, supongamos que X es no vacío, ¿sí? O sea que, digamos, hay proposiciones, o sea, hay valores de n tal que P de n es falsa, y si es no vacío, por el teorema anterior, yo sé que tiene primer elemento de subconjunto, llamamos n0, el primer elemento de X. Entonces, a ver, la primera observación es que n0 es mayor o igual que 2. ¿Sí? N0 no puede ser igual a 1, porque la primera yo sé que es verdadera, entonces 1 no vive en X, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos este n0 acá. Ahora, n0 es el primer elemento de X. O sea, eso significa que todos los naturales anteriores, el 1, 2, 3, hasta n0 menos 1, no pertenecen a X, ¿sí? O, dicho de otra forma, todas las proposiciones P de 1, P de 2, etc., hasta P de n0 menos 1 son verdaderas, ¿sí? Pero la parte 2 me dice que si estas son verdaderas, entonces la que sigue es verdadera, ¿sí? O sea, P de n0 tiene que ser verdadera. Y eso es una contradicción, porque estamos suponiendo que n0 es el primer elemento, el primer natural, tal que P de n0 es falsa, ¿sí? Entonces, esa contradicción viene de suponer que X es no vacío, ¿sí? Entonces, X tiene que ser el conjunto vacío y todas las P de n tienen que ser verdaderas. A ver, un ejemplo, cómo se usa el principio de inducción fuerte, ¿sí? Bueno, acá tenemos esta sucesión definida recursivamente como sigue. O sea, el primer término es U sub 1 es 3, U sub 2 es 5, y para calcular U sub n uso los dos anteriores, es 3 U sub n menos 1 menos 2 U sub n menos 2. Obviamente a partir de n igual 3 puedo hacer eso, y lo que tendría que probar es que U sub n es 2 a la n más 1, ¿sí? Acá hay que usar el principio de inducción fuerte, ¿sí? Porque es como que cuando yo reemplazo el U sub n por esta fórmula, yo quiero cambiar el valor para las dos anteriores, no solo para la inmediatamente anterior, ¿sí? Bueno, las primeras dos son ciertas, ¿no? Porque, digamos, 3 es 2 a la 1 más 1 y 5 es 2 al cuadrado más 1, ¿sí? O sea, esas dos como que hay que probarlas aparte, ¿sí? Bueno, entonces suponemos que las primeras K proposiciones son verdaderas y queremos ver que la proposición K en K más 1 es verdadera, y acá hay que hacer simplemente la cuentita. U sub K más 1, ¿sí? Por definición es 3 por el anterior menos 2 por el anterior del anterior, ¿sí? O sea, 3 U sub K por menos 2 U sub K menos 1. Y acá
la hipótesis inductiva, digamos, mi hipótesis inductiva es que todas las anteriores son verdaderas, ¿sí? Entonces yo puedo reemplazar el u sub k por 2 a la k más 1, pero también puedo reemplazar el u sub k menos 1 por 2 a la k menos 1 más 1. ¿Sí? O sea, importante entender que esto con el principio de inducción clásico no lo podría hacer, ¿sí? Yo solamente podría reemplazar este. Pero bueno, el principio de inducción fuerte me permite reemplazar todos los anteriores. Y ahora simplemente hay que hacer las cuentas. Esto es, distribuyo acá, me queda 3 por 2 a la k más 3. Y acá lo que me queda restando es 2 por 2 a la k menos 1 menos 2. ¿Sí? Entonces esto es 3 por 2 a la k menos 2 a la k, que sería 2 por 2 a la k, que acá yo lo escribí directamente, da 2 a la k más 1, y 3 menos 2 es 1. ¿Sí? Entonces la proposición vale para k más 1. ¿Sí? Si lo supongo todas las anteriores ciertas, vale para k más 1. Entonces, por el principio de inducción fuerte, es verdadera para todo n. ¿Sí? Entonces, importante en estos ejemplos darse cuenta que hay que usar la hipótesis inductiva, pero para varios casos anteriores, no solo para el inmediatamente anterior. Bueno, otro ejemplo. Este ejemplo es lindo porque no es una fórmula, ¿sí? Es como que es algo que sucede, pero no es una fórmula explícita que uno tiene que probar. Entonces como que hay que pensar un poquito más, ¿sí? O por lo menos pensar distinto. Así que dice, probar que cualquier número natural mayor o igual que 14, fíjense, esto va a pasar a partir de 14, ¿sí? Se puede escribir como suma de 3 y 8, ¿sí? O sea, sumando el 3 y el 8, no sé cuántas veces, digamos, a veces no usaré ningún 3, digamos, no sé. Acá es como que hay libertad, pero cualquier número se puede escribir de esa forma, ¿sí? Entonces, acá esto empieza en 14. Yo me tomé el trabajo de ver qué pasa con las anteriores, porque a veces vale y a veces no, ¿sí? Obviamente, en el 1 no es suma de 3 y 8, ¿sí? No hay forma. Digamos, lo mismo con el 2. El 3 sí, es verdadera porque el 3 lo puedo pensar que es la sumatoria de solamente el 3. El 4 no lo puedo obtener, 5 tampoco. El 6 sí, 3 más 3. El 7, si piensan bien, no. 8 sí, 9 también. En 10 es falsa, ¿sí? En 11 es verdadera, ¿sí? En 12 también es verdadera. 13 no se puede. Esto piénsenlo ustedes, las que no se puede. Yo en las que sí se puede le estoy dando una forma de escribirlo. Y bueno, entonces en 14 es cierto, ¿no? Porque 14 es 6 más 8, ¿sí? 15 también, pero 3 por 5, 15. Tengo ahí 5, 3. Y en 16 también vale. Pero bueno, esto ya hay que empezar a probarlo por inducción, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo voy a hacer yo. Supongamos que son a partir de 14, son todas verdaderas hasta n, ¿sí? Y hay que ver que vale p de n más 1. O sea, hay que ver que n más 1 lo puedo escribir como suma de 3 y 8, ¿sí? Entonces, acá yo, digamos, hice como no es una trampa, sino como una cosa, probé un par de casos más, ¿sí? O sea, yo ya lo tengo probado esto hasta 16. Entonces podemos suponer que n más 1 está a partir de 17, ¿sí? Entonces todos los anteriores ya sabemos que son ciertos, ¿sí? Entonces n más 1, fíjense, lo puedo escribir como n menos 2 más 3, ¿sí? Ahora acá hice aparecer un 3. ¿Y por qué lo tomé a partir de 16 al n? Porque si n está a partir de 16, n menos 2 es mayor o igual que 14. ¿Sí? Y ahí puedo usar la hipótesis inductiva para n menos 2, ¿sí? O sea, porque yo puedo usar todas las anteriores, ¿sí? En particular, acá no necesito usar la anterior, sino como la antepenúltima, ¿sí? Entonces, n menos 2 lo escribo como suma de 3 y 8, y a n más 1 simplemente le agregué un 3. ¿Sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es aplicar la hipótesis inductiva a este caso. O sea, obviamente no siempre necesito usar todas, pero a veces no me alcanza con la anterior. En este ejemplo yo no necesitaba el caso
el caso, o sea, estoy tratando de probar el caso n más 1, no uso el caso n, no uso el caso n menos 1, uso el caso n menos 2. ¿Sí? Fíjense, entonces eso es lo que sucede en este ejemplo. Bien, entonces por el principio de inducción fuerte, esto vale para todo n mayor o igual que 14. Obviamente antes a veces valía, a veces no, pero como que este razonamiento inductivo funciona como a partir de 14. ¿Sí? De hecho, a partir de 16, porque el caso 14, el caso 15 y el caso 16, esto ya no lo podría usar, eso lo tuve que probar a mano. Bien, seguimos, vamos a ver ya para terminar un par de ejemplos más, como para tener bastantes ejemplos para entender mejor este tema. Bien, a ver, tenemos acá, vamos a ver las leyes de Morgan generalizadas, ¿sí? ¿Qué son las leyes de Morgan generalizadas? Bueno, en primer lugar, veamos que la unión y la intersección es como que son medio parecidas a la sumatoria y la productoria. Así uno podría definir recursivamente estas cosas, ¿no? O sea, si yo tengo n conjuntos, ¿sí? Puedo definir su unión de forma recursiva. O sea, unir un solo conjunto, unir el primero me da el a sub 1. Y si quiero hacer la unión hasta k más 1, lo que tengo que hacer es la unión hasta k y hacerle unión con el último. ¿Sí? Y lo mismo con la intersección, o sea, la intersección de los a sub i con i entre 1 y 1 es simplemente el a sub 1, y si yo quiero intersectar todos los a sub i entre 1 y k más 1, eso es intersectarlos entre 1 y k, y a eso, ¿sí? Que eso supuestamente ya lo sé calcular, lo intersecto con a sub k más 1. ¿Sí? Entonces, las leyes de Morgan generalizadas son las siguientes. El complemento de una unión es la intersección de los complementos, y el complemento de una intersección es la unión de los complementos. ¿Sí? Acá para el complemento estoy usando la notación como de exponente, ¿sí? Con esta C acá arriba, porque me es más, digamos, la barra que a veces usan como que no sería tan cómoda para visualizarlo en este caso. Pero bueno, si ustedes quieren, después lo pueden pasar a escribirlo con la notación que más les guste. ¿Sí? Entonces, probamos la primera, ¿sí? O sea, el complemento de la unión es la intersección de los complementos, y lo vamos a hacer por inducción, ¿sí? El caso base, n igual a 1, es cierto, ¿no? Porque el complemento de una unión de un solo conjunto es simplemente el complemento de ese conjunto. ¿Sí? Acá está mal. Acá falta. ¿Sí? Esto sería intersección de a sub i complemento. ¿Sí? Eso después atentos para corregir esta parte. ¿Sí? Entonces el caso n igual a 1 es cierto. El caso n igual a 2 también es cierto. ¿Sí? Ese es como la ley de Morgan clásica. O sea, digamos, el complemento de A unión B es A complemento intersección B complemento. ¿Sí? Y este lo vamos a usar. ¿Sí? Por eso lo probamos aparte. ¿Sí? Entonces, si suponemos que lo que queremos probar vale para n y lo tratamos de probar para n más 1, tenemos esta situación. ¿Sí? Tenemos la unión de los a sub i desde 1 hasta n más 1, y a eso le estoy calculando el complemento. Pero lo que hago antes es desarrollar esta definición acá. Esto es una definición recursiva, ¿sí? Que se escribe así: es la unión desde 1 hasta n de los a sub i, unión el a sub n más 1. Y estoy haciendo el complemento de eso. Y acá puedo usar la ley de De Morgan clásica, porque estoy haciendo el complemento de una unión de dos conjuntos, ¿sí? Por más que esto acá adentro sea una unión, yo estoy trabajando con esta exterior, ¿sí? Entonces esto es, digamos, unión de los a sub i de 1 hasta n complemento, intersección a sub n más 1 complemento. Ahora esto lo puedo cambiar usando la hipótesis inductiva por la intersección de los complementos de los a sub i con i desde 1 hasta n, intersección el a sub n más 1 complemento, y por definición esto es la intersección, ¿sí? De los a sub i complementos con i desde 1 hasta n más 1. ¿Sí? Entonces, por inducción vale la ley de Morgan para la unión. ¿Sí? La parte 2,
háganla como ejercicio. No, quizá no haría falta hacerla con, digamos, por inducción, sino como que sería más sencillo usando la propiedad del doble complemento ahí y la parte 1, ahí sería como mucho más corto, ¿sí? O sea, a veces las cosas no hace falta probarlas por inducción, y de hecho, si no hace falta, traten de no hacerlo, ¿sí? Es como más elegante. Si se puede hacer de una forma más sencilla, bueno, mejor. Bien, otro ejemplo más, ¿sí? Bueno, acá es un ejemplo con la sucesión de Fibonacci. No es el ejercicio que les dejé al principio, sino acá lo que vamos a probar es que el crecimiento de los fn es más chico que 2 a la n, ¿sí? Entonces que fn es menor o igual que 2 a la n para todo n en n0. Fíjense, recuerden que la sucesión de Fibonacci empezaba a partir de 0, por eso acá a los naturales le agrego el 0, ¿sí? Recuerden, ¿no? O sea, el primer término es 0, el segundo término es 1, y el término enésimo es la suma de los dos términos anteriores. Entonces, digamos, la afirmación para n igual 0 es cierta, ¿no? Porque f0 es 0, menor o igual que 1, que es 2 a la 0. Para n igual 1 es cierto, ¿sí? Acá hay varios errorcitos que voy a tener que corregir después. Este símbolo está mal, porque esto acá no va un mayor igual, sino un menor igual, ¿sí? O sea, f1 es 1, que es menor igual que 2, ¿sí? Atentos también con eso, que es 2 a la 1, pero bueno, o sea, para 0 y para 1 vale, ¿sí? Entonces vamos a suponer que vale para n mayor o igual que 1 y lo vamos a probar para n más 1. ¿Sí? Entonces acá hay que usar sí o sí el principio de inducción fuerte, porque tengo que reemplazar dos términos anteriores, ¿sí? Entonces acá tenemos fn más 1, ¿sí? Es fn más fn menos 1, ¿sí? Y acá uso la hipótesis inductiva, ¿no? O sea, fn es menor o igual que 2 a la n, y fn menos 1, estoy usando la hipótesis inductiva, pero para n menos 1, entonces fn menos 1 es menor o igual que 2 a la n menos 1, ¿sí? Esto es, fíjense, 2 a la n lo puedo pensar como 2 por 2 a la n menos 1, entonces me queda 3 por 2 a la n menos 1, ¿sí? Y 3 es menor o igual que 4, entonces esto es menor o igual, o de hecho es menor estricto, ¿sí? Que 4 por 2 a la n menos 1, pero bueno, 4 es 2 al cuadrado, entonces esto es 2 a la n más 1. Entonces el término fn más 1 es menor, de hecho es menor que 2 a la n más 1. ¿Sí? Entonces la afirmación vale para todo n mayor o igual que 0. ¿Sí? Un pequeño comentario acá, en este caso tenemos que, digamos, no solamente probamos que fn es menor o igual que 2 a la n más 1, sino que probamos que es menor estricto. Pero acá me estaba pidiendo probar que, digamos, la igualdad vale con menor, la desigualdad es con menor o igual, ¿sí? No con menor estricto. Y eso es obviamente porque no, pensaba que había algún problema, no. O sea, se podría mejorar un poquito acá y poner un menor estricto, ¿sí? Porque en el caso para n igual 0 es menor estricto, para n igual 1 también es un menor estricto, que acá estaba mal escrito, pero bueno, en todos los casos tenemos como un menor estricto. Se podría mejorar un poquitito el enunciado, me he separado una cosita un poquitito más ajustada. Bien, otro ejemplo, ya los últimos. Acá tenemos esto lo usamos también al principio, ¿sí? Cuando vimos números complejos, pero sin demostración. El teorema de Moivre dice que si uno calcula una potencia natural, ¿sí? De coseno de t más i por seno de t, si t es un número real, es como que, digamos, el ángulo, digamos, en coordenadas en coordenadas polares, acá como que t representaría el ángulo de coseno de t más i seno de t. Entonces, si yo lo elevo a la n, el ángulo, digamos, con multiplicar se suman los ángulos, ¿sí? O sea, esto me va a dar coseno de n por t más i por el seno de n por t.
¿sí? Entonces vamos a probar eso para todo n mayor o igual que 0, ¿sí? Para n igual 0 es cierto, ¿sí? Porque digamos, elevar a la 0 da 1, pero por otro lado coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces la fórmula vale claramente, ¿sí? Entonces vamos a suponer que es cierto para un valor de n y lo vamos a probar para n más 1. ¿Sí? Acá, en principio de inducción común, no hace falta usar el principio de inducción fuerte. Lo que sí hace falta tener presentes las fórmulas, ¿sí? para el seno de dos ángulos, de la suma de dos ángulos, y el coseno de la suma de dos ángulos. ¿Sí? Si no las recuerdan, acá yo las dejo escritas, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer la cuentita, ¿sí? Entonces tenemos coseno de t más i seno de t elevado a la n más 1, ¿sí? Esto por definición es coseno de t más i seno de t elevado a la n por coseno de t y seno de t, ¿sí? Y acá, hipótesis inductiva, puedo reemplazar esto por coseno de n por t más i por seno de n por t, por esto que tengo acá. Entonces acá simplemente es hacer un poquito de cuentas, distribuir esto, ¿sí? Entonces hacemos todo lo que no tiene i, lo hago aparecer primero, y lo que tiene i después. Fíjense que lo que no tiene i va a ser cuando yo haga coseno de nt, coseno de t, y después cuando haga i seno de nt, i seno de t, que este i cuadrado lo cambio por un menos 1, ¿sí? Y lo que tiene i va a ser coseno de nt, seno de t, y seno de nt, coseno de t, ¿sí? Entonces uso las fórmulas para la suma de ángulos, para el coseno y el seno. Esto me queda coseno de n por t más i por seno de n por t más t. Y bueno, factor común t, esto es coseno de n más 1t más i seno de n más 1t, que es, digamos, probar la afirmación para el caso n más 1. ¿Sí? Entonces así ya tenemos probada la fórmula de mueble. Bien, último ejemplo. Esto algo que lo había escrito en algunos trabajos prácticos, me parece, o en algunas consultas. Parece una pavada, pero no lo es, ¿sí? O sea, se podría hacer quizás sin inducción, tal vez, pero lo mismo hay que... O sea, la moraleja es que, digamos, no es una cosa totalmente trivial, ¿sí? Probar que todo número natural impar es de la forma 2k menos 1 para algún KNN, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es una trivialidad esto? ¿Sí? Esto es por las definiciones, digamos. A ver, está bien esto, ¿no? Un número es par si lo puedo escribir de la forma 2 por k para algún KNN, ¿sí? La definición que yo estoy usando acá es que un número es impar si no es par, ¿sí? Entonces no es gratis que va a ser de la forma 2 por k menos 1, ¿sí? Entonces alguien podría venir y decir, bueno, para mí, por definición, los números pares son los que tienen la forma 2 por k y los números impares son los que tienen la forma 2 por k menos 1. Entonces ahí cambiaría un poco el enunciado de lo que quiero probar, y lo que tendría que probar es que todo número natural es par o impar, ¿sí? Pero es como que el problema está en, digamos, con las dos definiciones. Entonces, trabajemos con esta, ¿sí? Los pares son de la forma 2k y los impares no sé qué forma tienen, ¿sí? Solamente sé que no son pares, o sea, sí sé que no son de la forma 2 por k, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que probar es lo siguiente: si n es impar, entonces existe un k en n tal que n es igual a 2 por k menos 1, ¿sí? Por inducción, para 1 es cierto, porque 1 lo puedo escribir como 2 por 1 menos 1, ¿sí? Entonces, supongamos que para n es verdadero y probémoslo para n más 1, ¿sí? Bueno, acá esto está un poquito raro, pero está medio raro a propósito para que tengamos que pensar un poquito más. A ver, tenemos que probar p de n más 1, ¿sí? Ahora, n más 1 puede ser par o puede ser impar, ese es el problema, ¿sí? ¿Qué pasa? Si n más 1 es par, entonces esta implicación es automáticamente verdadera, porque si n es par es falso que n es impar, y entonces esto queda verdadero, digamos, inmediatamente. Entonces, está bien, podemos suponer que n más 1 es impar, ¿sí? Entonces,
Acá, primera observación, si n más 1 es impar, n es par. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿por qué? Si así no fuera, n tendría que ser impar. ¿Sí? Entonces, por hipótesis inductiva, n lo podría escribir de la forma 2 por k menos 1. ¿Sí? Y por lo tanto, n más 1 sería 2 por k. ¿Sí? Entonces sería par. Absurda. ¿Sí? Entonces, n es par. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos probar? Que n más 1 es de la forma 2 por k menos 1. Y eso lo tenemos, digamos, ya casi gratis. Porque n más 1 es 2 por k más 1. Este 2 por k lo va a aparecer porque n es par. ¿Sí? Y esto es 2 por k menos 1 menos 1. ¿Sí? Y acá el k que me sirve es k menos 1. ¿Sí? Lo único que faltaría chequear, digamos que yo se los dejo para ustedes, es que k menos 1 es un número natural. Pero bueno, eso no es difícil, digamos, no es algo difícil de ver. ¿Sí? Entonces, esto está como un poco enroscado, medio a propósito para repasar algunas cosas de lógica, digamos, para ver cómo, o sea, para mostrarles una situación que no es tan convencional, donde estamos razonando por inducción. Igualmente esto se puede mejorar, así que yo como que los desafío a que traten de escribir mejor una prueba de este resultado, de que todo natural es de la o que todo número impar es de la forma 2 por k menos 1. Bueno, hasta acá fue la clase de inducción.